Vale, pues pillad el micro y empezamos ya con la calma. Jota, Martina, bienvenidas. Nada, siempre empezamos un poco igual para la gente que nos ponga cara o nos conozca igual. Contadnos un poco quiénes sois y cuándo habéis empezado un poco a crear música. Pues Jota, Martina, somos Javi, Anne y Kat. Y eso, somos de Larrabetxu y Javi de Barañain. Empezamos hace como 4 años, ¿no? Yo creo, justo antes de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia empezamos a bichear un poco y con la idea de hacer un grupo, Kat y yo. Y sí, somos hermanas, que ya la gente no lo sabe. Pero eso, pues empezamos con la idea de querer hacer un grupo, pero obviamente pues Kat y yo no sabíamos producir. No, obviamente no sabíamos. Y entonces pues contamos con Javi para empezar con el grupo y ahí empezamos a hacer cosas y luego ya en 2020 ya publicamos nuestro primer trabajo en público. Y eso. Todo con la pandemia encima, o sea, todo parado. ¿Cómo era un poco la cosa para hacer los directos y demás? Pues al principio fue un poco caos porque, claro, nosotros publicamos nuestro primer trabajo justo cuando estábamos en casa, estábamos encerrados y salimos, bueno, ya pudimos salir y ya dimos nuestro primer concierto, pero claro, pues había unas normas y había unas restricciones que hicieron que los conciertos fuesen como muy, muy raros y muy durísimos. Y eso fue porque nunca habíamos dado un concierto normal. O sea, antes de la pandemia no existía el grupo, entonces no tuvimos la experiencia de dar un concierto normal. Entonces nuestras primeras experiencias ya fueron con la gente sentada, pues eso, con mascarillas, horroroso. Pero bueno, luego ya vivimos un concierto normal y fue como lo más... ¿Y cómo estáis viviendo? Porque claro, encima venís como de la última generación de artistas como tal. Ahora de repente se ha quitado la losa eso del mal llamado rock radical vasco, que era todo lo que campaba en Euskal Herria. Ahora hay 150.000 propuestas diferentes de todos los géneros. ¿Cómo convivís con eso? ¿Ya qué creéis que se debe ese boom de tantos grupos y artistas euskaldunes? A ver, nosotras no somos tanto, no nos colocamos tanto en la antagonía porque creemos también que hemos bebido mucho de eso, hemos escuchado también mucho punk, mucho rock y creo que es también una de las referencias de Jota Martina. O sea, creo que incluso se nota a veces. Pero es verdad que ha habido mucho complejo, mucho prejuicio también hacia otros estilos en Euskal Herria debido a mogollón de cosas también. Contextuales y políticas y sociales. Pero bueno, yo creo que en este momento sí que se están quitando muchos prejuicios, muchos complejos y que hay una nueva generación que bebiendo también de otras cosas que se han hecho antes, bueno, se está mezclando un poco todo. Están apareciendo nuevas formas en la música en euskera, que claro, que esa música, o sea, música diferente se ha hecho, pero no se ha hecho en euskera. Claro. Y entonces yo creo que estamos viviendo un momento bastante interesante con las bandas nuevas que están apareciendo en Euskal Herria. Para nosotras es también bastante guay porque nos alimentamos de eso, no solo de grupos de fuera, porque antes también si querías hacer algo electrónico igual tus referencias eran un poco del Estado español o internacionales y ahora pues también nos alimentamos formalmente de grupos que hay aquí y eso está bastante guay, sí. Algo que a mí me fascina es que encima habiendo estado desconectado X años, claro, yo estoy acostumbrado a ver como un montón de artistas están en Madrid igual luchando por conseguir su público, dar 1000 conciertos, que vaya poca gente. Lógicamente es que es muy difícil enganchar a público y todo, pero ahora mismo lo que se está viviendo aquí es que están saliendo un montón de bandas y todas con un montón de público. O sea, ya toques en las Hayas de donde sea, organices tus bolos por tu cuenta, acompañados en festivales o tal, un montón de propuestas actuales tienen muchísimo público, que parte lo comparten, parte no. ¿A qué creéis que se ve esa facilidad, vamos a decir, para enganchar público y público joven de todas estas bandas nuevas? A ver, por un lado creo que está como no sé cómo se dice en castellano, pero la frescura que trae, bueno, no sé, estas nuevas formas de hacer música. Creo que no son solo nuevas, sino que son buenas. O sea, que hay muchos
grupos que son muy guays, muy interesantes y que ahora se acogen de otra forma, que antes igual quedarían mucho más en lo underground y ahora que pueden llegar a ser bastante populares. De hecho, nosotras cuando empezamos con J. Martina decíamos, esto es súper raro y bueno, pues seguro que tendremos nuestro público, pero no va a ser de alguna forma popular, porque pensábamos que era demasiado raro para eso. Y luego ves que igual no, y que la gente igual está también con ganas de escuchar otras cosas y que, yo qué sé. Luego también creo que hay una movida que es como que en Euskal Herria tenemos también mucho complejo con el tema del euskera, y entonces como a veces es como todo lo que se hace en euskera ahora está de puta madre. Y luego con eso, no solo en la música, luego hay mogollón de telebasura en euskera, y entonces es como todo lo que es en euskera vamos a... Y luego también eso tiene sus movidas, ¿no? O sea, hay como mogollón vamos a decir, de basura que se realza desde las élites culturales y así como que... y que luego eso pues tiene sus consecuencias. Luego también, al respecto, algo que pasa en Euskal Herria sociológicamente, sobre todo de la gente que es fan de diferentes grupos. O sea, a nosotros nos pasa, por ejemplo, compartimos sociología de gente que nos sigue con grupos a niveles estilísticos muy, muy diferentes. Claro. Ahora que queremos como salir fuera, ¿no? Planteamos, vale, ¿con quién podemos igual tocar fuera, tal y cual? Y pensamos en grupos que sociológicamente aquí en Euskal Herria pues compartimos, podemos compartir público, pero luego nos damos cuenta que igual en el Estado no se da de esa manera, ¿no? Nosotros hemos llegado a hacer el concierto, o sea, un concierto que hicimos el año pasado en Bermeo con Thatchers y Bilbedí, somos formalmente muy diferentes, pero el público era el mismo, o sea, casi no había diferencia. Entonces creo que es como algo que se da aquí en Euskal Herria. Pues da un poco de pánico todavía que sea una barrera cultural, lógicamente, el hacer música en euskera, como que os puede fijar un techo de cristal a la hora de salir de aquí. ¿O creéis que ya eso sea...? Yo no sé si hay techo o no, pero también, o sea, según qué aspiraciones tengas. Si tienes aspiraciones, yo qué sé, de vivir de ello, o sea, lo que sea, o sea, si tu objetivo final es el económico, efectivamente, puede que haya alguna especie de techo. Luego aquí también hay, hablando ya de mercado, que no, o sea, no es lo que nosotros buscamos, pero aquí también tiene su mercado. Hay grupos en Euskal Herria que cantan en euskera, que han salido fuera, o sea, viven de esto y les va muy bien. Entonces, por una parte sí que es una limitación. Nosotros ahora, al salir fuera, nuestra propuesta aquí en Euskal Herria puede ser bastante, bueno, no voy a decir innovadora, pero vas fuera y hay tropecientos mil. Entonces, como es más difícil encontrar igual tu hueco en el Estado, no sé. Algo que me llamó mucho la atención fue, claro, vuestro último álbum es Neugorri, lo primero que se me viene a la cabeza es Fermín Muguruza. No sé si es una clara influencia a él, a la banda, o simplemente tiene algún otro significado aparte. ¿O qué historia puede haber detrás del álbum? Hombre, a ver, tiene que ver, sí, porque bueno, Neugorri también es un referente musical aquí en Euskal Herria para todo el mundo, pero sobre todo le hacíamos referencia, Neugorri en euskera significa invierno rojo, que es como una frase hecha que se dice aquí antiguamente, y que se dice aquí, que es como que significa como un tiempos duros o como una época dura. Entonces, pues al final nuestro disco habla, bueno, las canciones hablan de situaciones de la sociedad que vemos, que bueno, pues aspectos diferentes de la sociedad que nos preocupan. Entonces, pues eso, veíamos guay que el disco se llamase Neugorri, que es como vemos el futuro un poco ahora, ¿no? Como vemos distintos aspectos de la vida en ese sentido, y era guay como ese doble significado de Neugorri, que es como el referente en la música política en Euskal Herria, y a la vez eso, ¿no? Que englobaba muy bien la idea del disco y eso. Hablabas precisamente de eso, joder. Yo sí que considero J. Martina una banda con un discurso político, social. Lógicamente os hemos visto tomando parte en muchas acciones. ¿Cuál es un poco, cómo definiréis vuestra ideología? ¿Por qué abogáis? ¿O cuál es un poco vuestra lucha? A ver, nosotros ahora mismo los tres somos militantes socialistas, participamos en el movimiento socialista. Entonces, pues bueno, obviamente nuestra música también está ligada y está vinculada a ese proyecto político,
y pues, no sé, sí quieres decir. A ver, yo creo que al principio cuando se creó J. Martina era una aspiración bastante... Bueno, sin más, es que no había ninguna aspiración. Nos juntamos porque queríamos hacer música y ya. Pero es verdad que en el momento que te pones a hacer música y piensas de qué quieres hablar y todo eso, sí que participaba nuestra parte política o nuestra faceta política, y ya no lo veíamos como dos cosas diferenciadas, sino que nuestras preocupaciones, nuestras vivencias también desde una perspectiva ya influían. Entonces yo creo que desde ese momento ya hemos empezado a desarrollar toda nuestra música pensando también en qué queremos aportar artísticamente y qué queremos aportar también como una música con connotación política. Y entonces yo creo que todo lo que hacemos, no solo a nivel formal, también pues en los sitios donde queremos tocar o aportar, cómo queremos proyectar nuestra música, lo hacemos también pensando un poco pues en nuestras voluntades políticas o ideológicas. Muchas veces, hablando de esto con gente cercana, la relación de J. Martina con la política o nuestra con la política, o sea, al dejarles claro que no es, o sea, que nuestra militancia política no va por un lado y J. Martina va por otro, sino que realmente es todo parte de una misma cosa. Hay gente como que no llega a entenderlo, como joder, pero eso es un poco peligroso, no sé cuál, y no sé, yo creo, sí, como que te limita y como que incluso, no sé, me han llegado a decir como que puedes ser igual hasta sectario. Joder, yo creo también como entender que la música realmente es política de per se. El arte, todo es política en la vida, el arte, obviamente, y que aunque... O sea, tomar la elección de hacer música activamente política, no ya solo por lo que diga o lo que deja de decir, sino lo que decía Catalín de cómo tomas parte en diferentes espacios. Eso está por un lado, pero el que no es consciente también está haciendo música política y de hecho, música, no sé, no de una manera consciente, pero esto es contrarrevolucionaria, porque estás aportando políticamente a la cultura hegemónica. Eso lo hemos hablado muchas veces, incluso como el ejemplo yo creo más claro como tal de los Chicos del Maíz, que incluso para mí eso puede ser, yo no lo llamaría incluso rap político, yo lo llamaría más panfletario. Pero joder, tenemos casos aquí en Euskal Herria como Elso Rodríguez, o si nos queremos ir a Madrid, me da igual, Ergopro. O sea, Ergopro cuando está hablando de su calle y de que la madre de Peque limpiaba escaleras, lo que sea, joder, eso también es política y eso también es social. Y eso es rap político para mí. Aunque no lleven la etiqueta o ellos se autocoloquen la etiqueta, es como estás hablando lo que el trabajo, las leyes las legislan por la política, todo. Entonces, me parece un poco lo mismo e importante, de hecho. Y luego también una cosa bastante interesante, bueno, es que la forma que tenemos de entender hoy en día, en 2024, hacer política, porque a veces también los artistas, y yo creo que nos meto también dentro, pensamos que dar nuestra opinión es hacer política, y sí, obviamente dar nuestra opinión, decir yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor del otro, también es hacer política, o en tus letras integrar cosas, también es, pero también hay una diferencia entre hacer política individual, o sea, yo decir lo que pienso, o de verdad como relacionarte con el contexto y pensar de qué forma tú como artista puedes aportar pues a una denuncia o a una reivindicación o a un colectivo o a un proyecto colectivo. Es decir, como no creernos que los artistas estamos aparte y que los artistas hacemos cosas por nuestro lado y bueno, esas cosas que hacemos pues se relacionarán de una forma o de otra con lo que pasa en la realidad, sino creernos parte de las cosas también y que no estamos aparte, sino que podemos aportar mucho a las cosas, ¿sabes? No sé. Es un poco el debate ese que hay hoy en día de que Zetangana no se ha posicionado respecto a esto. ¿Creéis que los artistas tienen la obligación social de posicionarse? ¿De que si no saben del tema quizás deban simplemente guardar silencio? ¿Cuál creéis que es un poco la posición? Es un debate que he tenido interno y difícil, en verdad, pero... A ver, eso es joder, no sé si una respuesta, ¿no? Al igual que un futbolista que decías, o sea, se tiene que posicionar o no. No sé. No. El asunto es que muchas veces el futbolista se posiciona por posturas bastante reaccionarias porque son por sus propios intereses, pero no sé, el artista, yo creo, por ejemplo, muchas veces
escuchando lo típico, ¿no? Escape cantando el vals del obrero. Y ves que todo el mundo canta el vals del obrero y como se queda con una falsa ilusión de que está aportando algo a la vida. De que la gente es consciente de lo que está cantando. Sí, o que luego eso tiene una trascendencia. Eso es totalmente banal y diría que es casi contraproducente porque se quedan en eso, ¿sabes? No sé, nosotros siempre hemos dicho que los artistas nos tenemos que posicionar. El que no se posiciona directamente se está posicionando indirectamente. O sea, no existe la neutralidad. Y cuando cantas, si no tienes claro para lo que estás cantando, el resto sí que sabemos para lo que estás cantando. O sea, creo que, bueno, que calla otorga un poco yo no me posiciono, yo creo que no sirve en la música, en el arte en general. Y yo también creo que a veces como que la gente no diferencia entre... o sea, obviamente los artistas no sabemos sobre todo y no tenemos esa no sé cómo se dice, conocimiento sobre todos los temas que existen en el mundo, pero eso no quita que cuando en ciertas cuestiones políticas y en ciertas situaciones, como puede ser el genocidio el genocidio de Palestina o yo que sé, que haya represión policial en tu barrio, lo que sea, que tengas que salir y que tengas que denunciarlo, reivindicar ciertas cuestiones porque es tu deber. Y yo creo que como artista no es que puedas tener una posición o lo que sea, o que puedas reivindicar movidas políticas, sino que debes y tienes la responsabilidad porque tienes un altavoz que no tiene otra peña y tienes que aprovechar ese altavoz pues para denunciar y para reivindicar ciertas cosas que creo que es que a veces como que eso no sé, la gente en general se piensa como que que cada artista haga lo que quiera, porque he visto como muchos artistas a nivel nacional e internacional en plan, yo soy artista y nada más, no me tengo que posicionar, nadie me obliga a posicionarme con la movida de Palestina, y es como, tía, o sea, pues obviamente tienes que posicionarte, tienes que denunciarlo y como artista debemos hacerlo, yo creo. Y a veces como que nos creemos que eso puede limitar tu carrera musical o artística, lo que sea. Y hay cosas que son más importantes que tu puta música, ¿sabes? Que es mucho más grave lo que está pasando en el mundo, en la calle, en los barrios, en los pueblos. O sea, estamos viviendo como épocas súper duras, que están pasando cosas súper hartas, como la que ha pasado en Francia esta semana. O sea, no sé, o sea, pensar que eso puede posicionarte con cosas, puede limitar tu proyecto. De hecho, creemos nosotros que al contrario le da un sentido a lo que hacemos. También tenemos que pensar que no somos el centro del mundo y que lo más importante no somos nosotros y nuestra carrera musical, sino, bueno, o sea, que hay mundo más allá de nosotros y que... También está la posibilidad de que en el posicionamiento se posicionen con Israel, por ejemplo. Yo creo... O sea, eso, ¿no? La falacia de la libertad de expresión como en todo abstracto, yo creo que hay que posicionarse y es nuestro deber también criticar y marcar a la gente que tiene posiciones reaccionarias. O sea, obviamente cada uno vaya por sus intereses, lo que decían de todos los futbolistas se van a posicionar y es nuestro deber y el de toda la sociedad, yo creo, como marcarles y decir, mira, tú estás diciendo esto por esto y esto va en contra de los intereses de la gran mayoría de los trabajadores que estamos aquí, que estamos siendo aplastados por lo que tú estás alegando. Entonces, sí, es el posicionamiento, pero nosotros creemos, obviamente, que es un posicionamiento, tiene que ser en favor de la gran mayoría, que somos los oprimidos en general. Justamente os iba a ir también por ahí por dos partes. Primero, cómo veis un poco hoy en día la libertad de expresión, porque es como incluso un punto común desde los dos lados, de que la gente, yo creo, muy de izquierdas y muy de derechas, dice hay menos libertad de expresión ahora que antes. Y es como, es un doble rasero un poco raro. ¿Cómo veis un poco eso? Y vosotros mismos fuisteis, vamos a decir, víctimas o estuvisteis presentes en un problema de libertad de expresión, a mi parecer siempre, que fue el problema que tuvisteis con Euskal Telebista. Entonces, contad un poco qué pasó entonces y cuál es vuestro posicionamiento. Ahí lo que pasó en ETV, o sea, nosotros siempre hemos dicho que no nos censuraron a nosotros, a J. Martina, sino censuraron el mensaje que marcaba a Israel, o sea, como señalaba a Israel y a sus cómplices occidentales como culpables de todo el genocidio. O sea, es ese mensaje el que estaban censurando. Y lo que decía antes un poco, ¿no? El tema de la censura, creo que
es algo a tener en cuenta para problematizar y para señalar a diferente gente. Es decir, o sea, si nosotros tenemos un programa de televisión, yo creo que evidentemente no vamos a permitir comentarios reaccionarios. Entonces, eso yo creo que, o sea, eso sería falta de libertad de expresión. Pero cuando hablamos de libertad de expresión, yo creo que es más en esas veces que se dan esa falta de libertad, como por ejemplo puede ser, yo que sé, ahora a Raimundo les están metiendo palos por todos los lados, a Pablo Hasél, a Baltónico, lo que sea, señalar cuál es la razón de cortar eso, a qué intereses responde y dejar en evidencia por qué tiene esos intereses. Sí. No tanto como alegar por una libertad de expresión en abstracto. Que igual esto es un poco, no sé, problemático, pero... También, claro, habláis de formar parte del movimiento socialista. Una de las grandes acciones que incluyo que os coge por los dos lados fue la protesta que hubo hacia Last Tour por el BBK Live este mismo año. Antes de celebrar el festival hubo una concentración. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cuál es el motivo por el que denunciáis estas acciones de Last Tour y concretamente el BBK Live? A ver, bueno, ya seguramente, o sea, se ha hablado mucho sobre este tema. De hecho, estuvo aquí también Nando Cruz, que es como el mega experto en este tema, hablando de cómo funcionan los macrofestivales y la influencia que están teniendo ahora mismo en la escena musical y en los circuitos. Bueno, sin más, es un cáncer que crece cada vez más, que está como monopolizando la experiencia de la música y el directo y está cortando todos los circuitos más pequeños e incluso pues, los que están fuera del mercado también. Bueno, está limitando todo eso y está como acaparando todo el espacio de los circuitos y los grupos y todo, ¿no? Y no solo eso, sino que, bueno, BBK Live, por ejemplo, Last Tour se lleva una puta salvajada de pasta pública del Ayuntamiento de Bilbao y luego es muy poco accesible económicamente para la gente ir a BBK Live, no solo la entrada, luego lo que tienes que pagar ahí, porque lo que se vende es la experiencia, o sea, los conciertos cada vez tienen como menos importancia, es más como la experiencia de estar ahí. Y luego que ya se sabe, lo sabe todo el mundo, es muy público que se paga muy mal, se infringen cualquier ley de los derechos de los trabajadores, o sea, las condiciones son pésimas, bueno, hay mogollón de problemas que se saben y que nadie hace nada. Y bueno, desde el Consello Socialista de Bilbo se denunció eso, se hizo esa protesta, pero creo que como la gente no es igual suficientemente consciente o bueno, de cuál es la situación y de cómo está afectando esto a los músicos, a las condiciones que les ofrecen a los músicos, a las condiciones en las que se están dando los directos, a la poca importancia que tiene la música y sobre todo pues toda la explotación que se da en los macrofestivales, humana, ecológica, todo. Y también que eso, que es ultra, súper poco accesible para la peña porque te cuesta un riñón ir y luego pasarte ahí 3 días. Uh-huh. O te cuelas o vas y luego metes en el bolsillo no sé qué. O sea, es que es como... Sí. Bueno, sin más. Luego, o sea, justo preguntabas por la manifestación de la Red de Autodefensa Laboral del Consello que hizo aquí y... Esa manifestación se centraba sobre todo también en algo que decía Nando Cruz en esta entrevista, yo creo que en el libro también lo menciona todo el rato, como el Ayuntamiento de Bilbao en este caso, pero en general las instituciones, esto en el BBK, en otro festival sería otro, subvenciona, encima avalado por todo el grupo parlamentario, subvenciona, no sé si este año con millón y medio, bueno, las cifras no me las sé, pero subvenciona todo este macrofestival que se basa en la explotación de los trabajadores, se basa en la explotación incluso, o sea, en el desprecio de las bandas, de los asistentes y cómo es el propio Ayuntamiento de Bilbao en este caso el que subvencionando todo ese macroproyecto, ese cáncer, como ha dicho Catalín, se está cargando otros espacios, bien sean autogestionados o de acceso gratuito, como pueden ser los subvencionados, o sea, los autogestionados, se está cargando esos circuitos y encima
hace ese gasto económico el Ayuntamiento de Bilbao cuando tiene bastante de sus subcontratados en Bilbao Kirolak, los bomberos. No, es que hay bastantes grupos de subvencionados por el Ayuntamiento de Bilbao en huelga por exigencias laborales y se dedica a gastar 1,5 millones en reproducirlo. Precisamente ya que tenemos a Cata aquí, joder, Nando hablaba mucho de la otra cara de la moneda, que son los espacios autogestionados. Para la gente que no sea de Euskal Herria, que no conozca, porque Grinding también estaba enfocado mucho más allá, cuéntanos un poco qué son los gasteches, cuál es su oferta cultural, cuál es su labor. Pues para el que no lo sepa, los gasteches, que quiere decir como casa del joven en euskera, son espacios autogestionados, ocupados, que se gestionan mayoritariamente por asambleas de jóvenes, con una intención, una pretensión libertaria. Estos espacios han creado como una cultura de los gasteches en Euskal Herria, y antes hablaba con Javi que no, me atrevo a decir que hace 15 años, por ejemplo, 15, 20 años, había casi que un gasteche por pueblo. Y en las ciudades había más de un gasteche, igual iba por barrios. Sí. O sea que había una cultura muy potente de la ocupación y de estos espacios, y que ahora, pues por la desmovilización, despolitización, etcétera, también por la ofensiva que estamos viviendo contra la ocupación, pues han caído muchos, ¿no? Pero los gasteches yo creo que han sido un pilar fundamental para el desarrollo de la música en Euskal Herria. Yo creo que nuestro gasteche, por ejemplo, que el año que viene hace 60 años, que es el más viejo de Euskal Herria, el de Larrabetu, Oribai, yo diría que todos los jóvenes de nuestro pueblo hemos aprendido lo que es la música, tanto de experiencia de tocarla como de público, lo hemos vivido en el gasteche. Ha habido mogollón de conciertos, que hemos descubierto mogollón de grupos, sea cual sea su nivel de fama, o sea, desde grupos súper emergentes hasta grupos tochos que han tenido la voluntad de tocar. No sé, o sea, yo creo que ha sido un espacio fuera de la lógica mercantil, que ha conseguido pues ser una de las escenas, circuitos principales para la música, pues eso, underground y no tan underground en Euskal Herria. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que era un espacio, bueno, han sido un espacio y son para que cualquier grupo en cualquier condición fuera de la lógica mercantil toque, y cualquier público y accesible para todo el mundo, ¿no? Eso es una movida súper potente hoy en día, o sea, eso no pasa en el resto del Estado español. O sea, aquí también se está perdiendo, y cada vez hay menos sitios donde puedes vivir eso, ¿no? Y además la experiencia de los conciertos, de la música, se da de otra forma también, como con otra lógica. Entonces creo que estos espacios pues han dado mucho, y aparte creo que los grupos también y los músicos tenemos que ser súper conscientes de que nosotros, de lo que aportamos nosotros también en estos espacios, porque los gasteches no son solo casas, o edificios, son espacios donde la clase trabajadora, los jóvenes trabajadores se organizan de forma independiente. Allí hay mogollón de proyectos y movimientos sociales y políticos que se organizan en esos espacios, y los músicos somos un pilar fundamental para que pues mediante los conciertos estos proyectos y estos movimientos se financien, para alimentar también esta lógica de un circuito fuera de lo mercantil. Y a veces yo creo que se nos olvida a los músicos que estos espacios autogestionados no son para que tú toques cuando no eres nadie y te dan una opción para darte a conocer, sino que son unos espacios que cuando tú tienes más referencia o tienes más público, puedes aportar todavía más, ¿no? O sea, puedes aportar mucho más con el público que puedes llevar allí, pues para financiar unas multas o para financiar X causa, y a veces se nos olvida eso, ¿no? Y son como espacios como ya precarios para lo que tú puedes acceder. Y bueno, yo creo que tenemos que dar, o sea, hay como una aportación mutua con estos espacios autogestionados hacia la música y hacia los músicos, y que nosotros también aportamos ahí. Entonces yo creo que no sé, es nuestra forma de entenderlo.
¿Tenéis un poco de miedo al afrontar a entes tan gigantes como la Astur o posiciones políticamente tan... O sea, confrontarles de forma tan de frente, literal, de que os pueda pasar factura? ¿Os ha pasado factura ya o incluso creéis que no tendréis ningún problema y podéis seguir haciendo vuestro camino como lo tenéis planteado? Hombre, a ver, problemas ya hemos tenido. O sea, quiero decir, pues de ITV nos echaron casi, entonces ya no nos volverán a llamar, seguramente estamos en la lista roja. Pero bueno, o sea, creo que somos conscientes de ello y también, o sea, no entendemos otra forma de hacer música que esta. O sea, nosotros hacemos música así para pasárnoslo bien también, pero tenemos pues convicciones políticas también y hacemos. Yo no entiendo otra manera de hacer música que no es, o sea, que no sea esto. Entonces, pues bueno, o sea, vamos, o sea, no sé cómo explicar, que les hacemos frente a las consecuencias y ya sabemos lo que hay. Así que yo creo que... O sea, yo creo que consecuencias o alguien que sienta que tiene consecuencias es alguien que quiere ser parte de eso, es ser parte del modelo que regenta pues toda esta peña, el BBK y todos estos grandes poderes, monopolios de la música. Nosotros tenemos muy claro que, o sea, nuestro objetivo no es vivir de ello, nuestro objetivo no es sacar rédito económico de J. Martina, es sacar rédito político, de hecho. Entonces, o sea, nosotros no hacemos frente a estos monopolios porque no podemos. Si pudiéramos, pues igual sí que lo haríamos. O sea, me parece como muy grande decir que hacemos frente, ¿no? Pero, de hecho, yo diría que hemos sacado, o sea, que parte de donde estamos ahora, en parte por nuestra, yo creo que como por el público nos ha como concedido eso, ¿no? El posicionarnos en muchos aspectos, el hablar de cosas claramente, el no tener tapujos. Yo creo que hay una gran parte del público que lo entiende, claro, y que nos apoya también por eso. No sé. ¿Creéis que estamos viendo como una nueva época dorada en la música de Euskal Herria? ¿Y hacia dónde creéis que va a tirar esto? ¿Auguráis en plan un futuro bueno para la música aquí? ¿O creéis que se va a acabar pronto, que es cuestión de modas? Bueno, época dorada ha habido también alguna en su momento. Yo creo que igual hay picos, otro igual, ¿no? Yo espero que esto vaya para adelante, ¿no? Yo le llamaría época dorada si en algún momento vuelve como toda esa especie de conglomerado de grupos que realmente tienen inquietudes políticas y que aportan a movimientos políticos. Bueno, ya lo hemos comentado antes, pero siempre lo hemos comentado que hemos nacido musicalmente en una época bastante guay para nosotras porque eso, vemos que hay una, no sé, igual es generacional, también es contextual, pero bueno, que están surgiendo muchas bandas que nos rodean y que artísticamente pues nos alimentamos mucho de ellas, ¿no? Sean más parecidas a lo que hacemos o incluso de otros estilos, ¿no? Pero no sé, o sea, sí que estamos bastante guay, bastante contentas con lo que está surgiendo. Yo creo que es importante también que vamos a ver muchos conciertos de la peña, que, que nos la estamos gozando también con la escena que se está creando. Y no sé, pues ya se verá cómo se desarrolla, ¿no? Pero sí que no es... antes he dicho que es artística, también es política, porque creo que como igual no tan fuertemente como lo hacemos nosotros, vinculados con el movimiento socialista, pero sí que creo que en las letras y en las actitudes de la peña se ven preocupaciones generacionales, se ven incluso formalmente como aspiraciones artísticas rompedoras, y como yo creo que sí que es interesante también por ese lado el momento que estamos viviendo. ¿Qué creéis que sigue faltando como tal? O sea, igual locales más pequeños donde poder tocar o... Me lo invento, ¿eh? Yo creo que primero las bandas y los grupos, que esto igual es tirarme así a la piscina, pero sí deberían de no hacer contratos con con las... ¿Esto cómo se llama? Con las oficinas de management o lo que sea,
que les limitan a tocar, por ejemplo, en espacios autogestionados o sí, centros autogestionados o espacios así, porque eso está haciendo que luego haya la gente de estos espacios, las asambleas, no puedan llamar a grupos porque esos grupos tienen limitaciones y tienen unas normas que les impiden ir a estos espacios por voluntad, por voluntad o cobrando menos de su caché o lo que sea, y eso para mí está jodiendo y está pues impidiendo que estos espacios tengan pues una propuesta, una propuesta musical, que no tengan una propuesta musical o que no tengan grupos para financiar sus programaciones o lo que sea, y eso está siendo para mí un problema en Euskal Herria. Y creo que muchas bandas muchos grupos deberían de pensárselo un poco cuando firman contratos de ese tipo, porque eso está ahogando a los gasteches y a estos espacios que para mí es un problema, por ejemplo, hoy en día en la escena. También decir que no hay que poner el foco o la culpabilidad en los artistas tampoco, porque son los mismos sellos y las oficinas los que, siendo consciente de lo que supone, les da igual y les ponen este tipo de condiciones a los músicos, ¿no? O sea, igual pues por solidaridad vas a poder tocar un concierto en este Gasteche y por lavarte un poco la cara, pero luego no. Entonces yo creo que hay que señalar eso, pero obviamente también... Un poco el comparativo con el mundo laboral de que, claro, nadie está deseando querer cobrar 400 euros por estar limpiando y fregando, pero es que hay situaciones críticas a las que tienes que aceptar eso para poder sobrevivir, como quien dice. Y sobre todo yo creo que es lo que falta, yo creo que lo que falta es en lo que estamos trabajando precisamente en nuestra militancia política y el movimiento socialista está trabajando en eso, un contexto político, unas herramientas políticas para que la gente realmente pueda tener esa implicación política, ¿no? Hasta hace poco ha habido todo un declive político en el que las bandas que surgían o incluso cualquier persona no tenía dónde agarrarse o ya lo que existía ya era decadente y no se lo creía nadie. Y falta un poco, o sea, nosotros siempre lo que hagamos por la relación política, tiene que haber realmente un proyecto político en el que poder apoyarte, y bueno, en este momento nosotros creemos que es el movimiento socialista y es donde nos apoyamos y en el que trabajamos nosotros también. Perfecto. Ya última pregunta, siempre acabamos igual, que es con este pequeño regalo, gracias a nuestros colegas de Profesor CBD y a la Triango. Momento publicitario, de repente. O sea, hay cosas dentro. Sí, es para vosotros, eso es. Hay como aceite, CBD. Tiene una tira para abrir. Eso es. Nada, darles la gracia por nuestra parte, por supuesto, igual que a la Triango por dejarnos el espacio para poder grabar esto. Y la caja tiene un precio, que es muy fácil, y es, si tuvieseis delante a vosotros mismos de cuando empezasteis el proyecto musical, J. Martina, en 2020 o así, ¿qué consejo personal o artístico os daríais? Yo a mí me diría que me deje fluir y que no quería coger todo, como controlar todo. Yo, a ver, es que creo que es natural, pero sí, pues quitarme un poco las vergüenzas y tener menos complejos, pero creo que es algo natural, que al principio tienes que pasar un poco por eso y es un proceso natural y también pues vas aprendiendo, ¿no? Es un proceso guay y que ves también tu evolución, ahora pues, que somos prácticamente otras personas, hemos aprendido mogollón y está guay también ver cómo, ¿no? Cuando empezaste y ahora cómo ha cambiado la cosa, no sé. Yo creo que los tres somos muy exigentes con lo que hacemos, que está bien, está muy bien, pero yo igual al igual que Javi diría como que nos relajáramos un poco, porque o sea, no solo la música, tener un grupo implica muchas decisiones sobre tu camino, lo que vas a hacer, dónde vas a tocar, dónde vas a hablar, de qué vas a... O sea, no sé... muchas decisiones, también formales, artísticas, y a veces pensamos que cada decisión es súper relevante y que te va a condicionar todo. Entonces yo creo que igual tenemos que aprender un poco a relativizar y a... Pero... sí, Flor. Quiero aprovechar que vamos a tocar en octubre, creo que es en Madrid y Barcelona,
Y en diciembre en Oviedo y Galicia, ¿puede ser? No, en noviembre. Sí. Bueno. Perfecto. Y que nunca hemos salido prácticamente al estado y bueno, pues si queréis venir, que ahí estaremos. Solo me queda daros las gracias por venir. Espero que hayáis estado cómodas y todo. Y muchísimas gracias. A ti. Es que ricasco. Eskerrik asko.